La característica de la metaplasia escamosa cervical es que la metaplasia escamosa cervical se le determina a todo cambio en el epitelio cilíndrico cuando cambia dentro del exocervix de epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso. Eso es lo que nosotros determinamos como una metaplasia. Una paciente mujer de 45 años con papá Nicolau y lesión intraepitelial de alto grado, ¿cuál es la conducta a seguir? Le voy a hacer un resumen acá, solamente. Si nosotros tenemos un papá Nicolau alterado, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente dos cosas. Le hacemos una colposcopía. Si en la colposcopía esta me sale negativo, volvemos a repetir el papá Nicolau en 6 meses. Si en la colposcopía no vemos digamos, la relación entre el endo y el exocervix, le hacemos un legrado uterino fraccionado, tanto del endo como el exocervix. Y si me sale positivo, tenemos varias opciones. Si que me sale positivo de alto grado o de bajo grado. Si le sale de alto grado, obviamente le hacemos un cono, y si me sale de bajo grado, simplemente le hacemos crioterapia. Perdón, crioterapia. ¿Correcto? Si una mujer tiene 45 años y una papá Nicolau que sale positivo, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Qué le sigo? Una biopsia dirigida por colposcopía, según el examen. Correcto. El síntoma más frecuente de una paciente con cáncer de cervix, todo paciente con cáncer de cervix viene por hemorragia vaginal, que es el principal signo de cáncer. Paciente de 40 años que viene con sangrado postcoital desde hace 2 semanas, el examen pélvico tiene un cervix ulcerado, hipertrófico, sangrante, poco móvil, cuerpo uterino de 6 centímetros, anexo no palpable. Al tacto, el útero está duro con paramétros tomados. Si nosotros tenemos los paramétros tomados, eso significa que el cáncer ha llegado a un estadio 2B. 2A todavía no tenemos los parámetros tomados, sin invasión a parámetros. A partir del 2B, cuando tenemos 2B en adelante, el tratamiento simplemente es radioterapia. ¿Correcto? Los serotipos de papiloma humano que son compañeros frecuentes se encuentran en carcinoma cérvico terminal de 16 y 18. Correcto. ¿Cuál de los siguientes son factores que desempeñan una función importante en el desarrollo de una neoplasia cervical intraepitelial? Es el virus de papiloma humano. ¿Correcto? Paciente de 42 años de edad con papá Nicolau, presenta una lesión intraepitelial de alto grado, un NIC3. Si nosotros tenemos el papá Nicolau y dentro del papá Nicolau me menciona un NIC3, ¿cuál es lo que tengo que hacer posteriormente? ¿Qué les dije? Una colposcopía y como una biopsia dirigida. Paciente de 40 años con carcinoma de cervix que presenta sangrado postcoital y dolor pélvico mal definido. Al examen, cervix con eritoplastia periorificiaria de consistencia dura y sangrante. Tanto rectal, parámetro derecho se encuentra infiltrado en un tercio interno. El parámetro derecho. ¿Cuál es el estado clínico? 2B, correcto. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino? Papiloma humano. ¿Cuál es la enfermedad asociada al virus de papiloma humano 18? Cáncer de cervix. ¿Y para el herpes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para las verrugas, perdón, genitales. 6 y 11, nunca se olviden. El herpes es 2, es otra cosa. Paciente de 32 años, multípara con 3 abortos, conviviente y con vida sexual activa desde los 14 años. Presenta papá Nicolau con coilocitos y biopsia de cuello uterino compatible con cáncer in situ. En la génesis del cáncer, ¿cuál es el factor de riesgo determinante? La infección por papiloma humano, ¿no? Se repiten a partir de ahí las preguntas, muchas de las preguntas se repiten. Paciente de 55 años que presenta sangrado postcoital, flujo genital maloliente, papá Nicolau ley de alto grado, al examen lesión exofítica de 3 centímetros en cuello uterino, sin compromiso de parámetros. Según la clasificación de la FIGO, ¿esto corresponde a qué etapa? ¿Ah? No hay compromiso uterino, solamente es de grado 1, correcto, no compromete nada. Mujer de 32 años asintomática que se le detecta mediante papá Nicolau en cervix y una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Se le hace una colposcopía más una biopsia dirigida. Mujer de 30 años asintomática, el examen de cuello uterino tiene una prueba de un IVA, inspección visual óseo diagnóstico positivo. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Una lesión premaligna de cuello uterino.
El tamizaje realizado a través de la citología vaginal para la detección temprana de cáncer de cervix, ¿a qué tipo de vigilancia epidemiológica corresponde? Es una vigilancia de tipo activo. Esta es una pregunta más que todo de salud pública. El síndrome de Meigs se caracteriza por 3 cosas: hidrotórax, fibroma ovárico, y ascitis, correcto. Clave de ahí. En el uso de anticonceptivos hormonales combinados, un beneficio reconocido es los anticonceptivos hormonales disminuyen la reducción de cáncer de ovario. ¿Por qué? No ovula, la paciente no ovula, por lo tanto, uno de los factores de riesgo para hacer cáncer de ovario es que la paciente ovule. Cuando ovula, estalla el folículo ovárico y por lo tanto te puede producir quistes y te puede producir lesiones. Hay una mayor regeneración en la zona del estallamiento, ¿correcto? Mujer de 70 años que el examen clínico presenta una tumoración axial izquierda de 6 centímetros de superficie irregular, no móvil, no dolorosa. El marcador tumoral que se solicita para el seguimiento, que se solicita generalmente son los CA-125, que es el carcinoma, el CA-125, que es más específico con los tumores del tipo epiteliales, ¿no? Y más con los serosos. Los germinales se piden generalmente alfa-fetoproteína, que son son marcadores específicos. Mujer de 45 años, al examen ginecológico se palpa tumoración quística de ovario derecho de 8x6 con características ecográficas de paredes gruesas, vegetaciones internas, de aumento del flujo vascular al Doppler. El marcador tumoral CA-125 está alterado. ¿Qué se le va a hacer a esta paciente? Se va a entrar a hacer una laparotomía exploratoria. Sin embargo, las características que tiene este tumor, ustedes tienen que ver, cuando tienen un tumor tienen que ver primero, si es que es bilateral. 2, la velocidad de crecimiento de ese tumor. Doctor, antes no tenía un tumor, ahora lo tengo después de 2 meses. 3, en la ecografía tienen que ver la consistencia, es decir, la sonoricencia, si es anecogénico o es bien irregular. 2, 3, los bordes irregulares, si son bordes regulares. 3, el flujo vascular Doppler. 4, si tiene vegetaciones internas, si yo tengo un tumor y tiene vegetaciones por dentro. Y finalmente el marcador tumoral. Tiene varias características, tiene paredes gruesas. La pared generalmente, si es más de 3 milímetros de la pared, implica que puede ser un tumor de tipo maligno, ¿no? Igualmente, si tenemos el flujo del Doppler menos de 0.42, implica que puede tener alteraciones de tipo maligno, ¿no? Y el CA-125 aumentado, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de pacientes se le va a hacer una laparotomía exploratoria y al momento que se le saque el tumor se le va a mandar a biopsiar por congelación. Inmediatamente tienes que tener el diagnóstico para que puedas seguir el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el tumor de ovario que tiene un origen histológico de células germinales? Es el teratoma, ¿no? O llamado disgerminoma. El teratoma, y también está el disgerminoma también, ¿no? Paciente de 36 años que en el control de rutina de Papá Nicolau se detecta masa de aproximadamente 7 centímetros en el nexo izquierdo, móvil, poco dolorosa, de borde bien definido y ecografía muestra una imagen heterogénea con áreas hiperecoicas. ¿Cuál es el diagnóstico? Imagen heterogénea, no es imagen homogénea, ¿no? Y por la edad, generalmente la paciente presenta un quiste de dermoide, o llamado teratoma, ¿no? Que tiene, este quiste tiene la característica que procede de los 3 líneas embrionales, ¿no? Tanto de las 3 líneas del embrión, y va a tener estructuras como pelo, piel, dientes. Es un quiste bien deforme, ¿no? Es bastante frecuente en mujeres entre 20 y 30 años. ¿Cuál es el tumor ovárico de células epiteliales más frecuentes? Es el cistoadenoma mucinoso benigno, no es el más frecuente. Acá lo tienen. Sin embargo, los serosos presentan más frecuencia, pero dentro de los benignos el más frecuente es el mucinoso. Ojo, la pregunta va por ahí, ¿no? Las lesiones malignas de mama están localizadas ¿dónde? En el cuadrante súpero externo. Sencillo, ¿no? Mujer de 41 años con antecedente de cáncer de mama. El examen importante para el despechaje de cáncer de mama es la mamografía.
El flujo sanguíneo por el pezón es más característico del papiloma intraductal. Cuando tenemos sangrado, lo primero que tenemos que procesar es un papiloma intraductal. Mujeres de 40 años con tumoración en mama derecha, poco móvil, localizada en ponente súper externo. ¿Cuál de las siguientes frecuencias, pruebas confirmaría el diagnóstico? Una biopsia del tumor, correcto. Una biopsia del tumor en la que determinaría específicamente, ¿no? Adolescente de 16 años que hace 5 días ha notado secreción sanguinolenta. Secreción sanguinolenta por pezón, que se puede ser un papiloma intraductal. Nunca se olvide, pregunta repetida anteriormente. ¿Cuál es el órgano afectado en la metástasis del cáncer de mama? Lo primero, ¿hacia dónde se va? Hacia pulmón, correcto. El factor de riesgo más importante en las mujeres que presentan cáncer de mama es acuérdense, Angelina Jolie, la herencia, gen BRCA1 y BRCA2. ¿Cuál de los siguientes signos de hallazgo tardío de cáncer de mama? La retracción del pezón. Eso ya es un signo tardío, ¿ya? ¿A qué se denomina protrusión por el fondo de saco de Douglas? Enterocele. Muy bien. ¿A qué etapa corresponden los siguientes hallazgos del sistema POPQ? Ya, un BA en más 5 y una longitud total de la vagina en 6. Distoplea genital de 6, pues 6 menos 2 es hasta 4 y está en más 5. Es grado 4, muchachos. Grado 4. Mujer de 58 años que presenta una tumoración de proteínas genitales, el examen longitud de la vagina es 7, el punto B está en más 1. Según la clasificación, más 1 ¿en dónde está? En grado 2, correcto. Prolapso uterino de segundo grado según POPQ. ¿Cuál es el punto más declive? El punto más declive se encuentra ¿hacia dónde? Entre el centímetro previo a nivel lineal y el centímetro distal a este, ¿no? Más o menos 1 centímetro, ¿correcto? Listo. Ok. Vamos con las preguntas de salud. ¿Qué arterias irrigan la capa funcional del endometrio? Las arterias espirales, ¿no? Correcto. Referente a la embriología del aparato genital femenino, marque la pregunta correcta. Okay. Los labios mayores se originan en la cloaca endodérmica, marque la universidad incorrecto, ¿no? El útero deriva de la diferenciación de los productos para neurológico, correcto. La diferenciación gonadal depende del factor inhibidor de Müller, correcto. Las gónadas controlan la dirección del desarrollo de los conductos sexuales. El sexo del embrión es determinado genéticamente en la fecundación, correcto. La D es la que no es la correcta, ¿okay? Las gónadas no determinan ninguna hacia dónde va. Las gónadas vienen de otro rubro embriológico, específicamente el ectodermo, ¿no? Si se encuentra usted ante una tuberculosis primaria, señale lo falso. ¿Produce lesión en ambas trompas? Puede producir. ¿Hay una posibilidad de fertilización remota? También. ¿Se puede encontrar bebés endometrial en 50%? Sí. ¿En la histerosalpingografía se ve una imagen en rosario? Correcto. ¿Y es una infección primaria? Mentira. Es una infección ya posterior a una TB inicial. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para candidiasis? A ver, antibióticos sí era, ¿se acuerdan? Corticoterapia también, diabetes también, embarazo es o hemorragia intramenstrual. ¿Cuál más? Es hemorragia intramenstrual, ¿no? Normalmente los embarazos sí es un factor de riesgo para hacer candidiasis vulvovaginal, que las pacientes que son embarazadas llegan con mucha cándida. El enterocele es una forma clínica de... El enterocele es de fondo, de saco posterior. ¿Qué punto es? El que se prolapsa, ¿es el punto? El punto D, correcto. Son factores de riesgo a considerar en el cáncer de endometrio en pacientes posmenopáusicas, excepto la misma pregunta que la anterior. Mira cómo se repite, tanto en el ENAM como en el salud. Obesidad sí es, hipertensión sí, diabetes también, sangrado también, el dolor pélvico no tiene nada que ver ahí. Paciente de 30 años, soltera, sexualmente activa, cuya relación sexual fue hace 7 días. Consulta que desde hace 2 días nota herida en genitales externos. Al examen se observa lesión ulcerativa, única, no dolorosa, bordes indurados, no adenopatías.
Te dieron el diagnóstico. ¿Qué es? Sífilis. Muy bien. Mujer de 64 años, gesta 1 para 1001, combinar que 10 años, fecha de 55 años, obesa, diabética, hipertensa, acude por ginecorragia. ¿Qué es lo que primero tienes que descartar? Es tienes ginecorragia, tienes un montón de factores de riesgo ahí que te puede ocasionar un cáncer de endometrio. ¿Pero qué tipo de cáncer? Es adenocarcinoma de endometrio, es el principal, el que tú tienes que diferenciar. La ausencia de útero y vagina y de otras malformaciones del tracto genital se asocian a malformaciones ¿de qué tipo? Del tracto urinario. Ayer tuvimos un caso clínico muy interesante en Cayetano Heredia, lo comento porque bueno, me pareció muy interesante. Vino una paciente con un síndrome de Wells-Humbert. ¿Han escuchado? Bueno, es una paciente que tiene un útero didelfo. Es un útero didelfo. Y el útero didelfo tiene la característica que puede tener cuello. ¿Okay? Tiene sus dos cuellitos. Cada uterito tiene sus dos cuellitos. Y acá está la vagina. Pero la vagina tenía un tabique vaginal que obstruía todo el sangrado de la paciente durante muchos años, y se acumulaba. Y obviamente como había emisión retrógrada de esta, porque podía ocasionar endometriosis posteriormente, la paciente sufría de dolor. Hasta que finalmente se dio una fístula acá, se fistulizó, se abrió y salió toda la secreción purulenta y secreción obviamente maloliente. La paciente tenía hematocolpos y tenía hematometra y dolor cíclico intenso desde que tenía aproximadamente 13 años, desde su primer ciclo menstrual, ¿no? Además de eso, tenía una agenesia renal. El riñón del mismo lado no lo tenía solamente el riñón del lado izquierdo. Un bonito caso. No se olviden, malformaciones uterinas están asociadas a malformaciones del tracto urinario. ¿Cuál es en el orden mayor? ¿Cuál es el de mayor potencia estrogénica? Estradiol, estriol y estrona. Con estradiol, estrona y estriol, ¿correcto? El primero de mayor potencia es el estradiol, posteriormente sigue el estrona y luego el estriol, que es el que posteriormente se produce en la parte menopausia. En relación a la etiología de la relajación del piso pélvico y la incontinencia urinaria de fuerza, ¿cuál es el diagnóstico incorrecto? A ver, esta pregunta más que todo tiene que ver con la etiología. El piso pélvico tiene, bueno, básicamente su origen en lo que son los traumatismos obstétricos, infecciones crónicas de vías urinarias también, atrofia genital por menopausia también, debilidad congénita del piso pélvico también, enfermedad pulmonar crónica también, ¿o no? ¿Qué es lo que te lo también, ¿no? ¿La infección crónica de vías urinarias corresponde a una relajación del músculo del piso pélvico? No. Señale la alternativa correcta con respecto a las infecciones de transmisión sexual que cursan con úlcera genital. ¿Cuáles son las que cursan con úlcera genital? Chancro, sí. Sífilis también. ¿Correcto? ¿Qué más? El herpes. El herpes es un principio vesicular y luego se vuelve ulcerativo, ¿no? Correcto. La respuesta es la E. La fisioterapia a través del cual la relación de los residuos de Hegel tiene un rol importante para el tratamiento médico de la incontinencia. ¿A qué estructura del piso pélvico refuerza? Al tubo coxígeno. Ya lo hemos visto, ¿no? Mujer de 48 años con hemorragia uterina normal y examen pélvico normal, ¿cuál es la patología más importante a descartar? Es perimenopáusica y tiene hemorragia uterina normal. El cáncer de endometrio, adenocarcinoma de endometrio. El cuadro clínico del herpes simple es, nunca se olviden, el herpes duele. ¿Okay? Vesículas en un principio rodeadas de inflamación difusa y dolor en genitales y hay un poco de disuria. ¿Cuál de los siguientes agentes no causa úlcera genital?
La clamidia, el Haemophilus ducreyi sí produce, el treponema también, el herpes también, la neisseria no produce, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Cuál es el principal soporte del útero y del cervix? Ligamento de McEnroe, correcto, eso ya se los dije también. Pregunta 18. Primer signo puberal femenino, ¿cuál es? Creo que primero surge el botón mamario, correcto. ¿Cuál de ellos es? La telarquia, ¿no? El primero que se produce es el botón mamario. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se asocia a la presencia de coilocitos? Sencillo. Coilocitos es con BPH. Muy bien. Mujer de 50 años obesa que ocurre por presentar sangrado vaginal. Presenta una hiperplasia endometrial de 20 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo primero que tenemos que ver, obesa, hiperplasia, lo primero que tenemos que descartar es un cáncer de endometrio. La vagina mantiene normalmente su humedad por lo siguiente. ¿La vagina tiene glándulas? No tiene. Simplemente la vagina no tiene glándulas. Produce su secreción o produce su humedad debido a secreciones del cervi y transudados de la superficie vaginal. Son transudados. La vagina no tiene glándulas. Ojo. ¿Ok? La respuesta ahí es la B. En la menstruación normal, la hemorragia media es... Una pregunta bien rara. Yo les dije que la mujer aproximadamente regla de 30 a 80 mililitros. En algunos libros dicen hasta 100 mililitros. ¿Ok? Si la mujer dura entre 3 a días, 50 mililitros por 3 días, puede ser 150 mililitros en toda su menstruación, ¿no? Pero no está bien específico la pregunta. El doctor le ha puesto 150, ¿no? También bastante con duda. Es una pregunta mal planteada, honestamente. Paciente de 18 años de edad, secretaria, que refiere que ha ovulado. Todas las siguientes son evidencias de la ovulación, excepto el embarazo, sí. ¿Qué más? El aumento de la temperatura corporal también. El nivel de progesterona también. El endometrio secretor también. La catamenia no, pues no es un signo. El pico de LH en el ciclo menstrual se debe a retroalimentación positiva por estrógeno. Muy bien. La hormona responsable de la elevación de 0.8 grados a 1 grado de la temperatura corporal, ¿cuál es? No se olviden. ¿Qué se produce en la ovulación? La progesterona, pues, es el responsable de la temperatura y del aumento de la temperatura basal en el principio. Paciente de 25 años que acude al servicio de ginecología por presentar régimen catamenial 340, sumándose dolor pélvico, tipo cólico en el último periodo. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? Su régimen catamenial, miren, 340. ¿Cuánto dura un régimen catamenial normal? Hasta 35 días, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, eso es una oligomenorrea, correcto. Después de la menarquia, el himen imperforado puede asociarse a los siguientes síntomas, excepto ¿hay hematocolpos? Sí. ¿Hay hipermenorrea? No sangra, pues la paciente no sangra. Por lo que no sangra, se produce acumulación de sangre en la vagina, que es hematocolpos. Se produce hematorrea, obviamente. Se produce retención urinaria por la tumoración que tiene abajo y se produce obviamente dolor abdominal. No tiene nada que ver con la hipermenorrea. Pregunta 28. La confirmación de la hemorragia uterina disfuncional se realiza principalmente por... Yo que les dije, el diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional es un diagnóstico de exclusión. Entonces tú tienes que hacer un examen completo físico, una biopsia de endometrio, una ecografía pélvica y una historia clínica bien hecha para determinar que la hemorragia uterina es disfuncional. La hemorragia uterina disfuncional se asocia principalmente ¿a qué? A ciclos anovulatorios. Muy bien. La causa más frecuente de amenorrea es embarazo. Una pregunta es, imagínense, es salud y edad, es casi lo mismo.
Así que, bueno. Pregunta 31. Acude a una consulta a una paciente de 25 años refiriendo un bache amenorreico de 8 meses de duración. Y el test de gestación es negativo. La exploración ginecológica y mamaria es normal. Tras la administración de progesterona se produce sangrado. Listo. Yo les he dado el test. Si ustedes le dan progesterona, significa que el ejemplo del carro. El ejemplo del carro. ¿Hay ovulación o no hay ovulación en esa paciente? No hay ovulación, por lo tanto la paciente tiene un diagnóstico de anovulación. Esa paciente no ovula, por eso es que la administración de progesterona se produce ovulación. Esto es básicamente lo que les he tratado de explicar. ¿Ok? Si una mujer de 19 años con antecedente de amenorrea primaria al examen de mamas y vello púbico son de características normales, pero el útero y la vagina están ausentes, la posibilidad diagnóstica es... Si yo no tengo ni el útero ni el tercio superior de la vagina, ese es ¿quién lo forma eso? Pero tiene características, hay mamas y hay vello púbico. Significa que el síndrome Klinefelter del Turner no hay nada, ¿no? Hay agenesia de los conductos de Müller, ¿no? Agenesia de los conductos de Müller. ¿Qué fármaco entre los enumerados se considera idóneo para el tratamiento de la infección vulvovaginal producida por Candida albicans? El clotrimazol. ¿El test de amina se utiliza para qué diagnóstico? Vaginosis bacteriana. Se observa una mujer con lesiones dérmicas en la vulva, compatible con molusco contagioso. Esta es una enfermedad causada por un miembro de la familia Parvovirus. Su tratamiento incluye... ¿Qué incluye? Cauterización eléctrica, podofilino al 20%, observación por lo general remitente, espontánea, expresión de la lesión dérmica. El periodo de incubación del molusco contagioso generalmente dura de 2 a 16 semanas. Son autoinoculables y autolimitantes. Pueden persistir de 6 a 9 meses y en ocasiones años y se disuelven sin dejar cicatriz. Por lo tanto, hay que simplemente observarlo, por lo general remiten de manera espontánea. Y es una expresión de la ciudad médica. La respuesta es la E. ¿Okay? ¿Cuál es el procedimiento que proporciona un diagnóstico más preciso en la enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Cuál es? La laparoscopia, correcto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad pélvica inflamatoria es la incorrecta? ¿La mayoría de veces se origina por vía ascendente? Sí. ¿La promiscuidad sexual incrementa el riesgo de padecer la enfermedad? Correcto. ¿Puede tener como secuela la esterilidad? También. ¿Los gérmenes que causantes con más frecuentes son la Neisseria y la clamidia? También. ¿Y para el diagnóstico es imprescindible la toma en cultivo por la laparoscopia? No. Esa no. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos se asocia con la aparición de enfermedad pélvica inflamatoria? Pregunta repetida ya es, ¿no? El dispositivo intrauterino. Pregunta 39. Multípara de 30 años, de edad, usuaria del dispositivo intrauterino desde hace un año, presenta dolor abdominal localizado en hipogástrico y ilíaca derecha de 7 días de evolución, sin fiebre. Al examen flujo genital purulento y dolor a la movilización del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad pélvica inflamatoria. Esa es una pregunta repetida también, ¿no? Con referencia al síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Primero, la resistencia a la insulina. Hay una resistencia insulínica por receptor. Yo les he dicho que el síndrome de ovario poliquístico se comporta como una diabetes. ¿Hay obesidad? Hay hiperactividad de la enzima esteroidogénica P450 también, pero la proteína ligadora, que es la IGF-1, es una ligadora, acá la vamos a ver, la proteína ligadora que es IF-1 se encuentra en todos los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, se encuentran aumentadas. Hay un incremento de esta proteína que es muy importante que lo sepan, ¿no?
¿Hay una regulación de los puntos de GnRH? También, ¿no? Es falso que encuentren una disminución. Mujer con infertilidad desde hace 4 años presenta oligomenorrea, dermatitis seborreica, obesidad y en la ecografía presenta ovarios poliquísticos. Infertilidad desde hace 4 años, oligomenorrea, dermatitis, obesidad. Eso es poliquistosis ovario, ¿no? Síndrome de ovario. No es una poliquistosis ovárica, es un síndrome de ovario poliquístico. O sea, de por sí está mal planteado pues la pregunta, ¿no? El test postcoital o test de Hill-Sum positivo, ¿valora qué valora? El factor tubárico peritoneal, ¿no? El test de postcoital o test de Hill-Sum evalúa lo que es la interacción mucoespermática, ¿no? Se recomienda básicamente que la paciente tenga abstinencia de 2 días antes y se programa básicamente en un periodo preovulatorio inmediato. Evalúa básicamente esas características, ¿no? La causa más frecuente de infertilidad es... La pregunta está interesante. Yo les dije que la principal causa de infertilidad son las enfermedades pélvicas inflamatorias. Dentro de ellas la clamidia es la que produce más destrucción, pero al final acá han puesto como gonorrea. Si hubieran puesto clamidia, hubieran marcado clamidia. Le pone básicamente los periodos de infertilidad son las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿correcto? La causa más común de infertilidad femenina es la enfermedad pélvica inflamatoria. El estudio del factor masculino de la infertilidad, cuando hay ausencia de eyaculación, se denomina astenospermia, es eso. Aspermia o teratospermia. A ver, oligospermia, ¿qué es? Disminución de la cantidad. Muy bien. Aspermia es cuando hay ausencia de eyaculación. Aspermia. ¿Qué más? Acá también. Asospermia, ausencia de espermatozoides. Oligospermia, menor concentración. Astenosospermia es cuando hay disminución de la motilidad. Aspermia es la ausencia del eyaculado. Por lo tanto, la clave es la C. Pareja no puede tener hijos por 18 meses. El hombre con espermatograma normal. La mujer es de talla baja, obesa, con vellos en el abdomen y en cara. ¿Qué tipo de anomalía tenemos acá? Es una mujer de talla baja, es una mujer obesa, con vellos en el abdomen. Puede ser un Klinefelter, ¿no? Puede ser un síndrome de ovario poliquístico, correcto, también. ¿El factor es tubárico? No. ¿El factor es uterino? Tampoco. ¿La incompetencia cervical? Tampoco. La falla definitivamente debe ser ovulatoria, ¿no? Es lo más probable. Una anovulación crónica, ¿no? Mujer de 47 años refiere que ha notado irregularidad en su regla, ¿okay? En sus ciclos menstruales en los últimos años. Acude por falta de menstruación de 3 meses. Tiene un examen de beta-HCG. ¿Qué examen solicitaría para confirmar el diagnóstico de menopausia? La FSH, correcto. Ya se les explicó. Mujer menopáusica con factores de riesgos positivo para cáncer de endometrio. Acude con sangrado uterino importante e inicio súbito. La primera medida práctica en la consulta externa es... Mujer postmenopáusica con factores de riesgo positivos y viene sangrado, ¿qué se le hace? Una biopsia de endometrio, ¿no? Hacemos una dilatación, voltaje y hacemos una biopsia. El peligro del uso y abuso de la terapia hormonal estrogénica por sustitución en las mujeres postmenopáusicas es que puede producir ¿qué tipo de cáncer? De mama y de endometrio. Correcto. ¿Cuándo está indicado el tratamiento de la bacteria sintomática en una mujer en la menopausia? Cuando existen cálculos renales, cuando hay hidronefrosis, cuando existe atrofia vaginal e infección vaginal, cuando existe antecedente de itus,
presentado hace 2 años o cuando se usa profilaxis a largo plazo. Veamos. Generalmente cuando tenemos pacientes que tenemos bacteria asintomática, quienes requieren tratamiento de por sí son los pacientes que son niños menores de 5 años. Pacientes embarazadas se les trata también bacterias asintomáticas. Pacientes inmunodeprimidos que tienen alteraciones estructurales de las vías urinarias o que han tenido previa manipulación urológica o la persistencia de una bacteriuria 48 horas posterior a un retiro de sonda. Esos son los únicos pacientes que se les hace un tratamiento para bacteria asintomática. El resto no. Por lo tanto, la respuesta acá es la E. Tim. ¿Cuál? ¿Cuando existen cálculos? No necesariamente. La hidronefrosis no es una alteración estructural. La hidronefrosis es una alteración básicamente por no está habiendo doble sistema pilocalicial, etcétera, no es. Claro, puede prevenir la pielonefritis y los cálculos renales, pero a todo paciente con cálculo renal y bacteria asintomática no se le da tratamiento antibiótico profiláctico, ni hidronefrosis tampoco. Si tenemos manipulación, obviamente, de eso, si le hemos puesto un catéter pigtail, etcétera, sí está indicado el tratamiento de una bacteria asintomática. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de los bochornos y los sofocos en la menopausia? Sencillo. La disminución de los niveles de estrógeno, ¿ok? Que son básicamente los estrógenos, son centros reguladores, ¿no? Termorreguladores, mantienen la actividad opioide hipotalámica, ¿no? Indique qué hormona se eleva precozmente antes de la menopausia. Yo les he dicho. ¿Qué hormona? FSH, correcto. Mujer de 52 años cuya última menstruación fue hace 3 años y presenta metrorragia y fue hace 3 semanas, escasa, intermitente, sin coágulos y sin dolor, no usa terapia de reemplazo hormonal. El procedimiento de valor diagnóstico es biopsia endometrial, correcto. La siguiente hormona se encuentra elevada en la menopausia. Pucha, es una pregunta repetida. FSH. Ginecorregia posmenopáusica. Sospecha de cáncer de endometrio, ¿no? Acá está mal la respuesta, es A por si acaso. Sospecha de cáncer de endometrio. No sé por qué han puesto aquí tetracatoínico, no tiene nada que ver ahí. El mecanismo anticonceptivo predominante con el uso de progesterona es... Yo les he dicho, ¿qué hace la progesterona? El moco cervical, ¿no? Aumenta la densidad y disminuye la cantidad de moco. ¿Cuál es el principal mecanismo del dispositivo intrauterino? Es yodo de cobre, ojo, es yodo de cobre. O hay también dispositivo con el progesterol, es la alterancia de la capacitancia de los espermatozoides. Si la pregunta te pone té de cobre con levonorgestrel, ahí sí ponemos adicional a eso la incapacitancia, el espesamiento del moco cervical. Ojo. Método anticonceptivo de mayor eficacia, ¿cuál es? El DIU, ya les he dicho. El DIU. La T de cobre 380, ¿cuánto tiempo puede ser usada? 10 años. El mecanismo anticonceptivo más importante en la anticoncepción o en los anticonceptivos orales combinados es, ¿cuál es? ¿Cuál es? El espesamiento del moco cervical, la atrofia endometrial, la alteración, la inhibición de la ovulación, porque disminuye los niveles de FSH y de LH. Correcto. Los implantes de Norplan se consideran efectivos durante un periodo de... Les dije, cuando estaba hablando del Norplan, 5 años. Muy bien. Son muy buenos los Norplan. Actualmente hay evidencia epidemiológica que indica que los contraceptivos orales reducen el riesgo de cáncer de ovario. ¿En qué porcentaje? Esta pregunta es muy buena. Es un 50% de verdad, ¿no? Aunque actualmente, bueno, se ha visto otros estudios que están por el 60%, de verdad. Bastante alto. Métodos anticonceptivos de mayor eficacia, ¿cuál es? El
IU, la T de cobre. La T de cobre de 380 años dura un periodo de 10 años, se vuelve a repetir. ¿Qué tipo de mioma se presenta con sangrado vaginal? Bueno, en sí específicamente todos los miomas sangran, o intramural, pero quien más sangra pues obviamente es el mioma de tipo submucoso, ¿no? Ahí tenemos un mioma submucoso. Los miomas uterinos submucosos son tumoraciones benignas de tejido muscular cuyo signo más frecuente es el sangrado vaginal. ¿Tipo de mioma que produce mayor sangrado vaginal? Esta es una pregunta mejor planteada, pues no, obviamente es el submucoso. Mujer que desea concebir, presenta mioma subseroso intramural de 4 centímetros cara anterior del útero, no de forma cavidad endometrial. ¿Qué recomendaría a la paciente? Dar análogos de GnRH hasta antes que se embaracen. Intentar el embarazo sin hacer nada. Miomectomía por la paroscopía, miomectomía por la parotomía. ¿Qué le damos? ¿Se acuerdan que le dije que el embarazo o el embarazo no contraindica los miomas? Simplemente dejas a la paciente que se embarace. El mioma es en cara anterior, no es tan grande, es de 4 milímetros, sino de forma cavidad endometrial, así que no tendría ninguna contraindicación para embarazarse, ¿no? Dime. Durante el embarazo los miomas pueden aumentar de tamaño. Aumentan porque obviamente tiene mayor vascularización. El problema no es que aumenten de tamaño, perdón, disminuyen de tamaño pero aumentan de vascularización. El problema no es eso, el problema es que al momento que tú vas a intentar hacer un parto, dices que vas a abordar por vías cesárea, que es lo que la gran mayoría de pacientes terminan la gestación, porque los miomas, si tienes un mioma en cara anterior o tienes un mioma a nivel cervical, te produce obstrucción. Si produce obstrucción, la paciente, el bebé no va a encajar y no va a bajar. Entonces vas a tener que hacer una cesárea programada, pero tienes que ver el tipo de incisión. Eso es muy importante. Hay más progesterona, pero los miomas son estrógenos dependientes. Claro, disminuyen. Claro, disminuyen de tamaño, pero aumentan de vascularidad. La vascularidad, porque obviamente tiene el miometrio aumenta de grosor, es mucho más grueso. Dime. A ver, estamos hablando de los miomas abortivos. Los miomas abortivos, dependiendo de su origen, la gran mayoría de miomas abortivos son miomas submucosos, pediculados, ¿okay? Que en algún momento han salido, obviamente, por el canal vaginal y protruyen por el canal vaginal. Salen por el canal endocervical y protruyen. El tratamiento ideal para los miomas abortivos no es hacer una histerectomía. Una vez tuvimos una paciente que le hicimos una histerectomía a una paciente que tenía un mioma abortivo de 3 a 4 centímetros y lamentablemente se infectó porque obviamente ese mioma estaba en cavidad vaginal. No se saca todo el útero por arriba. Entonces lo ideal es hacer el clampaje del pedículo y sacarlo por abajo. ¿Me estás hablando del orificio cervical externo? Claro, es un mioma abortado, por eso se llama aborto, pero siempre están pediculados. En algunos casos se rompe el pedículo y obviamente es causa de sangrado, ya la emergencia. Así es. Si el informe de un Papá Nicolau de cervix señala que la muestra es inadecuada, se debe proceder a, yo les dije, si el informe de un Papá Nicolau de cervix señala que la muestra es inadecuada, se debe proceder a... Vamos a proceder a repetir la muestra, ¿no? Se repite la muestra básicamente. No se olviden, los últimos lineamientos, a partir de 21 años, cada 3 años, a partir de los 30 años, se debe hacer junto con la dosificación de BPH, cada 3 años y el Papá Nicolau. O las pacientes que han tenido su primera relación sexual 3 años posteriores a ello. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el carcinoma de cervix es falso? ¿La multiparidad es un factor de riesgo? Sí. ¿Produce metrorragias en agua en lavar carne? Sí. ¿El de tipo escamoso suele desarrollarse a partir de un epitelio cilíndrico del endocervix? El de tipo escamoso es el más frecuente, correcto. La vía de propagación más frecuente es por contiguidad hacia la vagina. Es correcto, ¿no? El tipo escamoso suele desarrollarse a partir de... Eso es una mentira, no es así. ¿Cuál de los siguientes es el serotipo de papiloma humanos que tiene más capacidad oncogénica? Es la 16 y 18. Correcto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre carcinoma de cervix es falso?
La multiparidad es un factor de riesgo, correcto. Produce metodologías en hora de buscar cambio, correcto. Mire, es el mismo examen, creo. Es la misma pregunta. Que la repetí el doctor. Estoy emocionado. ¿Cuál es el paso a seguir en un paciente de 37 años con gesta 4 para 4004 con un resultado de Papá Nicolau NIC 3? Se hace una conización. Ahí sí hacemos una conización. Correcto. Ya no vamos al colpo porque tenemos un NIC de grado 3. De las siguientes posibilidades, ¿cuál de ellas no es un factor de riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino? Infección por VPH sí es, inicio precoz de las relaciones también, inmunosupresión, insensor de T de código y promiscuidad sexual. La inserción del DIU no tiene nada que ver. Pregunta número 75. Paciente que se realizó un cono frío cuya anatomía patológica reporta un carcinoma epidermoide invasor con menos de 5 milímetros de profundidad en el estroma. Según la clasificación de la FIGO, ¿de qué grado es? Es de grado 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el grado 1, ¿hasta cuánto de profundidad tiene que ser? Y está acá. El grado 1A es aquel carcinoma invasivo que solo puede ser diagnosticado mediante microscopía. Tiene una invasión más profunda máximo en 5 milímetros y una extensión de 7. ¿Cumple con esos criterios? Sí, es una invasión 1A. ¿Qué caracteriza la metaplasia escamosa espinal, cervical? Perdón. Un cambio de epitelio cilíndrico a escamoso. Esa pregunta también está repetida, ¿no? Y tanto lo han puesto como en ENAM como en esta actual. Paciente de 40 años que viene con un sangrado postcoital desde hace 2 semanas. Al examen, pelvis, cervix ulcerado, hipertrófico, sangrante, cuerpo uterino de 6, anexo no palpable, al tacto vaginal útero duro con parametrios tomados en sus 2 tercios internos. ¿Qué diagnóstico tiene? Sea de cervix 2B. Correcto. Mujer de 49 años, ¿quién se le realiza un Papá Nicolau? ¿Correcto? Y en este Papá Nicolau el resultado se encuentra o se informa una neoplasia cervical UNI de grado 3 o lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Usted indicaría el siguiente procedimiento. ¿Qué procedimiento se le hace? ¿Quedó clara esta parte o no? Cuando nosotros tenemos un paciente, yo les he dicho, nosotros tenemos una paciente que se le hace un Papá Nicolau. Este Papá Nicolau, si es positivo, se le va a hacer una colpo. Esta colposcopía es la que te va a determinar después. Si es negativo, le haces un control después de 6 meses. Si no puedes ver la unión, le haces un legrado cervical. Y si te sale positivo, hay 2 cosas. Si coincide con el Papá Nicolau, que es de alto grado, le haces un cono. Y si no coincide, le haces crioterapia. ¿Correcto? Pero si yo tengo un paciente que tiene un NIC 3, el siguiente paso que yo debo hacer es una colposcopía con una biopsia dirigida. Nunca se olviden de eso. Paciente mujer asintomática que acude a control. Antecedente de VIH positivo. Papá Nicolau evidencia lesión intraepitelial de alto grado. Señale la conducta más adecuada. ¿Cuál es? Hacemos citología y colposcopía a los 6 meses, citología en 1 año. HIV positivo, Papá Nicolau, lesión de bajo grado. Según el último reporte, o sea, hay un poco de confusión con respecto a eso. Cuando nosotros tenemos un NIC de grado 3 o una lesión de alto grado, se le hace una colpo, pero cuando nosotros tenemos lesión intraepitelial de bajo grado, básicamente se repite la citología posteriormente, en un año posterior, cuando nosotros tenemos ley de bajo grado. Ojo, ¿ya?
según los últimos reportes. Creo que con eso la quería contestar el doctor. ¿Ok? Dime. Por eso le hacemos una citología al año siguiente. O sea, no le hacemos, según este reporte, se repite la citología a los 6 y 12 meses posterior. Y en circunstancias especiales, si tenemos dudas y tenemos un NIC3 o un NIC2, se hace una colposcopía, más una biopsia dirigida. La conización siempre y cuando en la colposcopía te sale positivo. Si la colposcopía la colposcopía es obviamente la adición de ácido acético y evaluación bajo visualización directa, y le haces una biopsia dirigida si encuentras alguna lesión ceto positiva. Si es que eso te sale positivo, o sea, al final de cuentas la biopsia te sale positivo y te coincide con el Papá Nicolau, le haces un colo. No sé si me entendiste. Ok. En el caso de VIH positivo, siempre y cuando variaría, obviamente, en este caso sí variaría por el mismo hecho de que se le haría una citología al año. Básicamente sí variaría, ¿no? Pero son circunstancias especiales. Pero si cuando tú tienes una ley de vaso grado, la citología lo haces a los 6 meses, posteriormente o 12 meses en el año. Eso es lo único que variaría nada más. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino? BPH. Los tumores ováricos más frecuentes son los epiteliales. ¿Cuál es el tumor de ovario más frecuente en la mujer? ¿Cuál es el tumor más frecuente en la mujer? Cistoadenocarcinoma, ginoblastoma, quiste dermoide, tumor de Brenner, tumor del seno endodérmico, es el quiste dermoide, es el quiste dermoide. El teratoma es el principal, el tumor ovárico más frecuente en la mujer joven, ojo, que viene de 3 líneas diferentes. En las mujeres adolescentes, el tumor ovárico más frecuente es los teratomas. Nunca se olviden de eso. La tumoración que tiene más riesgo de torsión es, los que más se tuercen son los cistoadenoma seroso, el quiste lúteo, el quiste dermoide, el teratoma o el quiste funcional. Son los quistes funcionales. Los quistes funcionales son los que más se tuercen. Obviamente porque tienen son los más frecuentes también. La causa más común de drenaje sanguíneo por el pezón en las mujeres premenopáusicas es. Pregunta mal elaborada, lo ponen. Jesús se pasó. Ok. ¿Cuáles no son factores de riesgo para cáncer de mama? ¿Cuáles no son factores de riesgo para cáncer de mama? Antecedente de haber recibido radioterapia en el tórax o obesidad, diagnóstico anatomopatológico de displasia de mama o hiperplasia típica, hábitos nocivos, menarquia después de los 6 años, ciclos irregulares, menopausias antes de los 40, primera gestación después de los 30 o no de gesta. Factores para cáncer de mama son aquellos factores que obviamente primero, el antecedente de haber recibido radioterapia en tórax o obesidad sí es un factor de riesgo. El diagnóstico anatomopatológico de displasia de mama o hiperplasia típica también. Los hábitos como la ingesta elevada de grasa y de café también. La primera gestación después de los 30 años también es un factor de riesgo. La menarquia después de los 16, los ciclos irregulares y la menopausia antes de los 40 no tienen nada que ver dentro de los factores de riesgo de cáncer de mama. Al examinar las mamas de una mujer se detecta la presencia de una masa dura, fija, mal diferenciada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Masa dura. 68 años. ¿Es un fibroadenoma? No puede ser un fibroadenoma, definitivamente. ¿Una necrosis grasa? Tampoco. Lo que nosotros tenemos que diagnosticar en esta mujer es probablemente un carcinoma ductal infiltrante, que es lo más probable.
¿no? Un cáncer de mama. Las lesiones malignas de la mama están localizadas más frecuentemente ¿dónde? Cuadrante supero externo. El método de detección temprana para cáncer de mama usado como screening es la mamografía. Screening, ojo. El examen clínico de una mama de una paciente se encuentra un tumor que es clasificado como T0N2. Esta situación corresponde a T0N2. ¿Ok? ¿Hay ganglios? Primero, no hay ganglios. O sea, sacamos de acá todo lo que es los ganglios. ¿Okay? Entonces nos quedamos entre la D y la E. ¿Es un tumor menor de 2 centímetros o es un tumor entre 2 y 5 centímetros? Según la clasificación, un T2 es aquel tumor que se encuentra entre 2 y 5 centímetros. Un tumor T1 es aquel que se encuentra en menos de 2 centímetros. Por lo tanto, si tenemos un T2, es aquel tumor que se encuentra entre 2 y 5 centímetros sin ganglios, porque N0 corresponde a que no hay ganglios. Pregunta número 91. Mujer de 38 años de edad que presenta nódulo mamario indoloro, bordes mal definidos. A la mamografía imagen hiperdensa con márgenes espiculados con 10 microcalcificaciones en su interior. ¿Tenemos un fibroadenoma? No, definitivamente no es un quiste mamario, tampoco, no tiene características de quiste. Mamografía normal para la edad es imposible, tiene una imagen hiperdensa con imágenes espiculadas. Un papiloma intraductal no es la característica. Esta paciente tiene un cáncer de mama, un carcinoma de mama. ¿Okay? La imagen es especulada, con más de 10 microcalcificaciones en su interior. El sangrado por pezón uniorificial unilateral, ¿qué tipo es? Es un papiloma intraductal, ya lo hemos dicho, Y una paciente de 29 años que acude a emergencia por haber sido víctima de violación sexual se encuentra con 16 semanas de gestación. El manejo preventivo para las enfermedades de transmisión sexual es acitromicina. ¿Le pueden dar? Cipro no le vamos a dar, definitivamente. Por lo tanto, no le puedes dar a una paciente gestante ciprofloxacin. Vamos descartándolo. Le das una cefalosporina asociada a una penicilina benzetínica y una doxiciclina. ¿Qué cubre doxiciclina? Yo les he dicho. ¿O no? Un poco, ¿no? Es una prevención de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Correcto? El té de las aminos positivos, ¿para qué es? Para vaginosis bacteriana. Ya acabó. No hay más. ¿Es seguro para embarazo? La doxiciclina se da en embarazo. Es seguro. Es categoría B. ¿En cualquier trimestre? En cualquier trimestre. No hay ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más que tengan? La gran mayoría de ustedes postula de salud, ¿no? Vayan al MIT. Vayan al MIT. No, hagan lo que ustedes más deseen, de verdad. Se les espera, los chicos que van al hospital Loaiza se les espera con los brazos abiertos. El área de ginecología obstetricia tiene un pabellón entero de ginecología para los que quieran hacer su internado por allá. Más de 35 camas por cada pabellón, son 70 camas solamente en ginecología. En obstetricia es otro pabellón. Hay mucha casuística y van a aprender un montón. Lo malo del internado a nivel del Ministerio de Salud es que el interno, pues, lamentablemente hace mucho papel, Mucho papel, y es algo que se debería cambiar dentro de la parte del internado, Los chicos que van en salud también van a tener otro tipo de sistema, Son dos sistemas completamente diferentes. Mucha suerte en sus exámenes, de verdad. Y para cualquier cosa, estoy para responderle dudas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta final? Listo, eso es todo.